Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Brooklyn, Nueva York. 22 horas 37 minutos. La lluvia caía fina y constante, como una melodía gris que ahogaba los sonidos de la ciudad. Cada gota resonaba en los contenedores de basura, los capós de los coches aparcados en fila y las aceras destrozadas de Crown Heights. El aire olía a alquitrán empapado, a fritura rancia de un restaurante de comida rápida cercano y a un fuerte toque de humedad urbana. Las farolas, cubiertas de grafitis y óxido, proyectaban una luz cansada, naranja y parpadeante, como si se resistieran a permanecer encendidas. Las sombras se alargaban, rompiéndose contra las paredes sucias y las vallas metálicas. A lo lejos, se oía el chirrido de un tren, el breve aullido de una sirena de policía, y luego, de nuevo, el silencio. En un callejón lateral, apoyado en una pared con un viejo cartel de Rip Tyrell, medio borrado por el tiempo, Marcus Slim Dorsey esperaba. Con la mirada evasiva, las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta negra, inusualmente ligera, tenía el aspecto de un joven que no quería llamar la atención, pero esperaba ser visto. Slim solo tenía 19 años, pero sus ojos ya reflejaban años de amargura. Los ojos de un niño que había aprendido a aceptarlo con calma. Robo en tiendas, agresión menor, posesión ilegal de un arma, el tipo de antecedentes que ya no sorprenden a nadie en este rincón de Brooklyn. Pero Slim no era malo. Solo estaba exhausto. Solo se sentía solo. Un niño que había crecido con un padre al que nunca conoció, una madre atrapada por sus demonios y un hermano mayor, Devon, al que idolatraba, hasta que lo arrestaron por robo a mano armada. Ya no creía en gran cosa. Y mucho menos en el futuro. Esta noche, necesitaba dinero. No para ser listo. Solo para respirar. Para pagarle una deuda a un tipo que nunca hacía la misma pregunta 2 veces. Las facturas tenían que llegar esta noche, o acabaría con la rodilla destrozada. O algo peor. Así que observó a los transeúntes, las siluetas apresuradas que bordeaban las avenidas, evitando su mirada. Demasiado rápido. Demasiado cauteloso. Demasiado seguro de sí mismo. Y entonces la vio. Venía de la esquina de la calle 126, bajo un paraguas negro cerrado que sostenía como un bastón. Rubia. De unos 40 años, quizá un poco mayor. Vestía con recato, abrigo gris, vaqueros oscuros, botas planas. Sin joyas llamativas, sin celular en la mano. Solo un bolso de hombro de cuero marrón. Sin rastros de riqueza, pero eso no era lo importante. Era su forma de andar. No caminaba como las demás. No corría. No miraba sus pies. Se movía con calma, como si esta ciudad no tuviera poder sobre ella. Slim la observó un rato. Sin nerviosismo. Sin miedo. Había algo extraño en su forma de moverse, algo tranquilo. Pero para él, en ese momento, ella seguía siendo una oportunidad. Un objetivo. Se apartó de la pared, se subió la capucha y siguió su estela. La lluvia le pegó las zapatillas al suelo. Se acercó sin correr, dejando que sus pasos se perdieran en el silencio del callejón. «Hola señora, dame tu bolso». Se detuvo. En seco. Sin siquiera saltar. Su quietud era casi inquietante. No giró la cabeza de inmediato. Esperó un segundo, como si reflexionara sobre algo en su interior. Luego se giró lentamente. Lo miró fijamente. Directamente a los ojos. Su cabello rubio y húmedo se le pegaba a la frente. Sus ojos eran de un azul pálido, casi metálico. Fríos. Pero tranquilos. Demasiado tranquilos. Ella no tenía miedo. ¿Estás seguro que deseas hacer esto?, preguntó ella, con la voz ni alta ni baja. Simplemente perfectamente controlada. Slim rió nerviosamente, pero sintió una extraña opresión en el cuello. Esta mujer no era una víctima. Aún así, tenía que llegar hasta el final. No tengo tiempo para juegos. Dámelo ya. Sacó un cuchillo pequeño de su manga. No era uno que diera miedo. Solo una hoja delgada y desgastada que usaba para amenazar, no para herir.
Pero ella no se echó atrás. Ni siquiera levantó las manos. Miró la espada, luego a él. Con una especie de cansancio silencioso. Y de repente. No entendió lo que pasó después. Le agarraron la muñeca con una fuerza brusca y precisa. Le torcieron el brazo hacia el suelo, le comprimieron el hombro, le desequilibraron la cadera, y al instante siguiente estaba en el suelo, inmovilizado, boca abajo sobre el asfalto mojado. La cuchilla voló hacia un charco. El mundo daba vueltas. No podía respirar. Una firme presión en la espalda lo mantuvo en el suelo. Una mano enguantada de cuero le impidió moverse. Y una voz helada, en su oído. Lo que no sabes, es que soy la pesadilla de quienes creen que soy una presa. Su nombre era Catherine Monroe. Antes era conocida simplemente como la Capitana Monroe. 15 años en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, liderando unidades en las peores zonas de conflicto del mundo. Irak. Afganistán. Libia. Congo. Lugares que había aprendido a no nombrar, donde había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Operaciones clandestinas, infiltraciones en campamentos enemigos, extracciones bajo fuego intenso. Catherine no había sido solo una soldado. Había sido una sombra. Un arma precisa. Un fantasma que incluso sus enemigos solo vieron una vez. En su unidad la apodaban la cazadora no por su crueldad, sino por su eficacia clínica. Nunca perdió la calma. Tomaba decisiones en medio del caos con la lucidez de un cirujano. Pero al sobrevivir tanto al infierno, uno termina llevándolo dentro. Catherine lo sabía. Había regresado a Nueva York hacía 3 años, sin contemplaciones, sin adornos visibles, solo un bolso y sus cicatrices invisibles. Había elegido Crown Heights, no por casualidad, sino porque quería estar cerca de la realidad. La vida real. De esas que no dependen de una orden militar ni de un helicóptero de rescate. Se había instalado en un pequeño apartamento encima de un gimnasio comunitario. Y ahí fue donde comenzó su nueva misión, enseñar defensa personal a mujeres maltratadas, adolescentes acosadas y madres traumatizadas. Las ayudó a recuperarse. A encontrar sus piernas, sus voces. Su poder. Pero su pasado, nunca habló de él. Ni a sus alumnos. Ni a sus pocos amigos. Porque su pasado nunca desapareció del todo. Estaba durmiendo justo debajo de su piel, listo para resurgir si era necesario. Esa noche, mientras sujetaba a Slim contra el suelo, sintió esa tensión tan familiar correr por sus venas. Esa calma gélida. Esa capacidad de analizarlo todo, la posición de sus rodillas, el ángulo de giro de su muñeca, la respiración agitada del chico debajo de ella. Podría haberle roto un nudillo. Podría haberlo noqueado sin esfuerzo. Había aprendido a incapacitar a un hombre que le doblaba la fuerza en 3 movimientos. Pero no lo hizo. En cambio, aflojó lentamente la presión. Retiró la mano y dio un paso atrás. Slim permaneció en el suelo, incrédulo. Esperaba un insulto. Una llamada a la policía. Una patada humillante. Pero nada. Solo el sonido de la lluvia. Ella le extendió la mano. Dudó. Entonces lo agarró. Su palma estaba firme, seca a pesar de la humedad. Un agarre de acero. Se levantó torpemente, se sacudió la ropa mojada y se frotó la muñeca dolorida. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz temblorosa. No era solo dolor. Era una pregunta más grande. Más profunda. Como una llamada. Catherine lo miró fijamente. Su mirada atravesó las capas de ira y orgullo del chico, hasta llegar a su dañada esencia humana. Porque vi tu mirada, respondió ella lentamente. No querías matarme. Querías sobrevivir. No sabía qué decir. Nunca había conocido a nadie como ella. Alguien capaz de destrozarlo, y que decidiera perdonarlo. Sacó algo del bolsillo interior de su abrigo. Una pequeña tarjeta plastificada, sencilla, sin adornos. Se la entregó. Lo tomó, sin entenderlo al principio. Centro de Esperanza para Jóvenes en Dificultades. 212 East 5th Street, pregunte por C. Monroe. Catherine se enderezó,
lista para regresar a la noche. Ven mañana. A las 10 en punto. Ella hizo una pausa y su mirada se endureció. No te perseguiré. No hablaré de esta noche. Pero esta es tu única oportunidad. Si la dejas escapar, no haré nada más por ti. Slim miró el mapa. Le temblaban ligeramente los dedos. Cuando levantó la vista, ella ya se alejaba, una silueta recta y tranquila bajo la lluvia, desapareciendo entre las sombras de la ciudad como un recuerdo demasiado bueno para ser verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Slim sintió algo más que miedo o rabia. Sintió una frágil esperanza. Diminuto. ¿Pero real? Slim no durmió esa noche. Tumbado en el colchón crujiente del lúgubre apartamento que compartía con otros 2 chicos de su edad, contemplaba el techo agrietado, el lejano sonido de las sirenas de Brooklyn vibraba en sus tímpanos. Entre sus dedos, el mapa que Catherine le había dado. Parecía quemarle suavemente la piel. Centro de esperanza para jóvenes con problemas. Pregunta por C. Monroe. Había releído esa frase al menos 50 veces. Se había dado la vuelta en la cama, había dejado la tarjeta sobre la mesa, y la había vuelto a coger. Miró la hora, suspiró y volvió a leer. Pensó en ese momento en que ella pudo haberlo liberado, quebrado, aplastado, pero no lo hizo. Y eso lo perturbó más que cualquier puñetazo. Ella lo había visto. Realmente lo había visto. Más allá de su chaqueta negra, su mirada dura, su cuchillo sin filo. Había visto a un niño. Un niño enojado, hambriento y perdido. Y no podía olvidarlo. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos, Marcus Slim Dorsey abrió la puerta del Centro Esperanza, un edificio antiguo, restaurado con ladrillos rojos y pintura fresca, contrastaba con las aceras sucias del barrio. Dudó un momento en el umbral, listo para darse la vuelta, y luego entró. Catalina lo estaba esperando. Ella no sonrió. No lo felicitó. Solo asintió, casi al estilo militar. Vamos. Empieza hoy mismo. Durante semanas, Slim asistió a clases sin hablar. Observaba. Absorbía. Aprendió. Catherine no le dio ningún trato especial. Al contrario. Lo exigía más que a los demás. Ella le enseñó disciplina, la que no depende de un uniforme, sino de la fuerza de voluntad. Ella le enseñó a controlarse a sí mismo, no a dominar, sino a liberarse de la ira. Ella hablaba poco de su pasado, pero en cada gesto sentía el rigor de una vida forjada a fuego. Ella lo confrontó consigo mismo. En una habitación sin espejo, ella lo invitó un día a escribir lo que sentía. ¿Estás seguro de que esta es tu pelea?, le preguntó. Y se derrumbó. Por primera vez en años, lloró. No de rabia. De vergüenza. De agotamiento. Un día preguntó. ¿Por qué no me dejaste en la calle esa noche? Y ella simplemente respondió. Porque te parecías a mí. Pasaron los meses. Slim, que nunca había terminado un trimestre de secundaria, empezó a leer. Para informarse. Para formar a otros jóvenes, aún más perdidos que él. Descubrió que tenía algo que decir. Y, lo más importante, que otros querían escucharlo. Dejó de llamarse Slim. Volvió a su primer nombre, Marcus. Marcus Dorsey. 2 años después, llevaba una camiseta azul oscuro con la inscripción Instructora Asistente, Centro OPE. Impartió clases. Habló en público. Acompañó a Catherine durante las sesiones en la prisión de menores. Un día, frente a un grupo de jóvenes recién llegados al centro, contó su historia. No ocultó nada. Ni los robos. Ni el cuchillo. Ni la lluvia de esa tarde. Y terminó como siempre lo hacía, con voz profunda pero tranquila. Pensé que estaba atacando a una mujer débil. En realidad conocí a un soldado. No un soldado de guerra, sino un soldado de paz. Y ella me salvó la vida, sin disparar jamás una bala. El silencio que seguía a sus palabras era siempre el mismo. Respetuoso. Denso. Como si todos comprendieran que tras esta historia se escondía una verdad. Se puede romper una cadena de violencia, sin violencia. Y al fondo de la sala,
Catherine Monroe escuchaba, con los brazos cruzados, los ojos ligeramente entrecerrados y un discreto orgullo en la mirada. Ella nunca había buscado la fama. Pero ella había hecho lo que hacen los soldados más valientes, había elegido reconstruir.